La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Hermosillo, conmemora el Día Internacional de la Mujer, reconociendo la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Canacintra Hermosillo tiene muchos motivos para evocar este día y lo hacemos a través de una historia de éxito, de una diplomática mexicana extraordinaria, la embajadora Lorena Larios Rodríguez, quien en reunión virtual nos habló de su experiencia como cónsul general de México en Shanghái, República Popular China. Agradecemos a la embajadora por su generosidad al compartir de una manera tan amena su experiencia. Aprovecho para agradecer también de manera muy especial a la licenciada Carola Sandoval Ibarra, creadora de este encuentro, por su invaluable aporte a este organismo empresarial. Y a todos ustedes que nos acompañan, los invito para que disfruten de esta enriquecedora charla. Ahora sí, hoy reconocemos la trayectoria de la licenciada Lorena Larios Rodríguez. Es abogada de profesión con maestría en Relaciones Internacionales, diplomática de carrera, cuenta con el rango de embajadora. Ha desempeñado sus tareas diplomáticas en la Embajada de México en Estados Unidos en Washington, D.C. Es en la misión de México ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, en el Consulado General de México en Dallas, Texas. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha colaborado en áreas relacionadas con la Organización de las Naciones Unidas, así como de asuntos europeos de Asia y África. Ha participado en la delegación mexicana en conferencias y eventos internacionales. Ha sido ponente en seminarios sobre derechos humanos, desarrollo, migración, política exterior y cuestiones de género en México, Europa y Estados Unidos. Desde enero del 2018 es la cónsul general de México en Shanghái, Anhui, Jiangsu y Zhejiang. Es una mujer generosa y comprometida con la vida. Cedemos la palabra a la embajadora Lorena Larios Rodríguez. Muchísimas gracias. El micrófono es tuyo, querida amiga. Gracias. Gracias. Los saludaba. Buenas noches, México. Bienvenidos de manera virtual al Consulado General de México en Shanghái. Estamos encantados de recibirlos esta mañana de miércoles por acá en China. Muchas gracias a mi querida amiga, la licenciada Carola Sandoval, directora general de Canacintra, Hermosillo, Sonora. Tengo entendido que con este evento Carola cierra un ciclo donde se ha desempeñado como directora general, que estoy segura ha sido muy exitoso porque la conozco, porque conozco su carácter innovador, porque es activa. Estoy segura que así ha sido y vienen muchas cosas buenas para ti, querida Carola. Saludo también a la licenciada Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra. Muchas gracias por sus palabras. Silvia, estoy segura que con tu liderazgo en Canacintra Hermosillo, la clase empresarial sonorense va hacia adelante, y también, por supuesto, con el de la licenciada Lostanau. Saludaba a la gobernadora Pavlovich, al secretario de Desarrollo Económico, que tienen una gran visión. Estuve con ellos la semana pasada en un foro virtual también de presentación de una plataforma digital comercial en China, y tengo entendido que hoy firmaron ya el proyecto de Aldeas Digitales, que es también un proyecto que ha sido implementado en China con muchísimo éxito para sacar de situación de pobreza a millones de personas. Entonces, de verdad los felicito, sonorenses. Qué emoción y qué orgullo que este proyecto tan importante, tan innovador, ya esté en México. Por supuesto, gracias a mis colegas, compañeros de la Secretaría, a Jimena Escobedo, a Rodolfo Osorio. No tengo el gusto de conocerlos en persona, pero pues ya nos hemos visto en varias ocasiones estas últimas semanas, y todavía nos vamos a ver otra vez, tengo entendido, el viernes. La participación de estas áreas es fundamental en la vinculación con los gobiernos locales y en la vinculación hacia nosotros, las representaciones de México en el exterior, en materia económica,
y de cooperación, cualquier ámbito de cooperación. Por eso les agradezco mucho. Qué bueno que están aquí esta mañana con nosotros. Por supuesto, gracias a todas las personas, empresarias, empresarios, amigos, a mi familia que está por ahí también. Yo tengo un afecto especial por Sonora. Es la tierra de mi cuñado Sergio Gastelum, donde vive mi hermana Sisi, y tengo 3 sobrinas sonorenses, María José, Camila y Sisi María. Saludo también con mucho cariño a la Casa Hogar de Niñas Madre Conchita, que se encuentra en Nogales, Arizona. Me emociona mucho también que estén esta mañana escuchándonos, y por ahí veo que hay también personas de mi comunidad mexicana, de mi querida comunidad mexicana residente en Shanghái, en el este de China. Un saludo para todos ustedes. La presentación la vamos a dividir en 3 partes. En la primera les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en la diplomacia como mujer, como diplomática de carrera. En la segunda vamos a hablar sobre el perfil económico de esta región que nos toca cubrir al Consulado General y cuáles son las oportunidades de negocio y de inversión hacia México que podríamos destacar, por supuesto, con algunas recomendaciones. En la tercera parte, que también creo que es muy importante, voy a hablarles sobre las restricciones sanitarias de seguridad para realizar viajes a China en este momento, que creo que esto completa un poco la información que ustedes, empresarios, empresarias, les interesa conocer para su vinculación y su relacionamiento con China. Bueno, la primera parte creo que es la que más trabajo me cuesta. Yo soy diplomática de carrera, soy una persona muy afortunada porque hago lo que me apasiona, que es el servicio a México y a los mexicanos. ¿Por qué hago esto? Pues les cuento que es una meta que yo me planteé desde niña, y ahí por ahí hay varias personas que están escuchando esta conversación y lo saben, que desde ese entonces, cuando a mí me preguntaban qué vas a hacer de grande, y mis amigos, mis compañeros decían, pues maestro, pues piloto, pues tenía una que decía que quería ser cirquera, luego cambió de opinión, pero en esa época quería ser cirquera. Bueno, pues yo les decía, pues yo quiero ser embajadora de México. Y créanme que había ocasiones en las que mis maestros o incluso mis compañeros se me quedaban viendo y decían, bueno, ¿y esta loca qué le pasa, no? Entonces me siento muy, muy satisfecha, muy honrada y sobre todo muy comprometida con mi trabajo, con el servicio público. Soy abogada. Para entrar al Servicio Exterior Mexicano no es necesario ser internacionalista. Hay que pasar una serie de exámenes de oposición, y una vez que uno pasa varias etapas de exámenes, entonces ingresas al Matías Romero, que es la Academia Diplomática. Por supuesto, al Matías Romero ingresan los mejores promedios, y tengo entendido que en las primeras etapas pues hay mucha gente que se interesa, y cada vez más por la diplomacia, lo cual pues a mí me da muchísimo gusto. He servido a México, he tenido el privilegio de servir a México. Primero empecé en el Consulado General de México en Dallas, Texas, donde mi trabajo principal era la comunidad mexicana de la región. Y bueno, esa experiencia, créanme que cambió mi vida, porque a partir de entonces yo siempre he tendido a los temas vinculados a los derechos humanos. Y los derechos de la mujer también son derechos humanos. Por eso es importante hablar de esto hoy, y qué mejor ocasión que participar en estos eventos de festejos del Día de la Mujer, y con 3 mujeres que están de la clase empresarial sonorense, y con una gobernadora también, como lo es Claudia Pavlovich. Entonces, los retos. Sí, tenemos muchísimos retos las mujeres que trabajamos. Diría yo que las diplomáticas compartimos los mismos retos que tienen cualquier mujer profesionista y cualquier mujer ama de casa hoy en día, con la diferencia que nosotros tenemos que reinventarnos en cada país al que llegamos, y también muchas veces en nuestro regreso a México, porque todo va evolucionando. Entonces,
volviendo al punto de regresar, de cambiar de país, que eso implica retos muy particulares, pues sí, porque créanme que sobre todo en sociedades tan distintas como lo es este hermoso país en China, pues se convierte en algo muy complicado cuando uno llega y quiere comprar agua, o tomar un taxi, o dar una dirección. Entonces siempre hay retos a lo largo del camino en la diplomacia para llegar a tener una posición de responsabilidad, de una titularidad, como lo es mi caso en este momento. Pues sí, es un camino largo y por supuesto que hay etapas difíciles y por supuesto que yo también quise aventar la toalla, no una, varias veces, pero pues no me rendí. Siempre conté con el apoyo de mi familia, de mi madre y de mis hermanas y de muchos amigos. Y bueno, pues llegué aquí el 14 de enero de 2018. Acabo de cumplir 3 años en esta región. Vengo de nuestra misión de México ante la Unión Europea, que está en Bruselas, Bélgica, donde tuve también la enorme responsabilidad de trabajar en el equipo de negociación por parte de la Cancillería en la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, pero en los pilares de cooperación y de diálogo político, que por supuesto el de Economía correspondía a otro equipo, al de la Secretaría de Economía. Vamos a pasar ahora al tema de Shanghái. La presencia de México en China es una presencia muy sólida. Les platico, tenemos nuestra embajada en Beijing, cuyo titular es el embajador José Luis Bernal, que me pidió que los saludara a todos de su parte. Tenemos el consulado general en Guangzhou, tenemos un consulado general en Hong Kong, tenemos este consulado general en Shanghái y una oficina de intereses en Taiwán. Entonces, México está muy bien representado en China. Nos dividimos este enorme país. China son 10 millones de kilómetros cuadrados por provincias, por circunscripciones que le llamamos. Entonces, a nosotros nos toca las provincias de Anhui, de Jiangsu y Zhejiang y la municipalidad de Shanghái. Les cuento cosas particulares de esta región. Es la región más dinámica en crecimiento económico de China. Con decirles, si esta región fuera un país individual, sería la quinta economía a nivel global. Después de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, estaría esta región que aquí se le conoce como la región del delta del río Yangtze. Otro ejemplo. Me están diciendo que llevo 10 minutos, entonces voy a tratar de acortar un poco. Esta región que les digo que cubre este consulado general tiene más o menos el 3.7% del territorio chino. Sin embargo, le aporta el 23% del Producto Interno Bruto al nacional. O sea, con esto les da una idea que es una región per se muy rica, muy dinámica, muy emprendedora. Shanghái también es el principal puerto a nivel global en carga por contenedor, con 43 millones de TEUs al año. 11 años ha sido el puerto número 1 a nivel global. Y además, por el puerto de Shanghái entran la mayor parte de las exportaciones de México a China. Siguiendo el tema de la región y de las oportunidades, que yo creo que esto a ustedes les es muy interesante porque estamos esencialmente hablando con empresarios y empresarias. Bueno, sí, hay muchas oportunidades. Por favor, silencio. En 2019, creo que también esto es bien importante decirlo, el comercio bilateral entre China y México alcanzó 90,000 millones de dólares. Y el año pasado, pese a la pandemia y a la disminución de los flujos de comercio a nivel global, nosotros, México-China, llegamos a los 80,000 millones de dólares y es China, el país número 1, además, y el segundo lugar Corea,
con los únicos países del mundo con los cuales las exportaciones mexicanas crecieron. La inversión extranjera directa también. Los flujos que tenemos de 1999 a 2020 han sido de 1.391 millones de dólares. Por supuesto, casi toda la inversión china en México, el 43% se concentra en el sector manufacturero. Tengo algunas recomendaciones rápidas. Uno, somos distintos. Para pensar en emprender negocios, en venderle a China, hay que pensar que somos diferentes. No es que sea complicado, no es que sea difícil, no es que esté en chino, como se dice en muchas ocasiones, es distinto. Son términos de relacionamiento distintos. Tenemos que encontrar mejores vehículos de comunicación. Por eso es importante el papel de los consulados, de las representaciones diplomáticas de México y de la Cancillería, de las áreas de la Cancillería involucradas. Les voy a decir unos ejemplos rápidos. Términos de pago. Esto me lo han compartido empresarios que viven en Shanghái y que han hecho negocios con empresarios mexicanos y chinos. Cuando los empresarios mexicanos o los productores están vendiendo a China, quieren que se les pague el 100% en el momento que la mercancía sale de bodega. Los empresarios chinos, los compradores y los distribuidores chinos pagan al momento en que la carga llega a puerto chino. Entonces, esta disparidad complica e impide que se concreten muchos negocios. ¿Cómo se resuelve? Por supuesto que se resuelve. Aquí hay muchas empresas que pueden representar empresarios, productores mexicanos y hacer esa parte de recibir la mercancía en puerto, hacerla llegar al distribuidor, al comprador chino una vez recibido el pago. Ese es un ejemplo. Patrones de consumo. Pensemos nosotros en México que estamos hablando con una sociedad que tiene 1.400 millones de personas, que tiene una cultura milenaria, que tiene tradiciones muy arraigadas y que tienen una forma diferente de relacionarse con el mundo, con el universo. Sus patrones de consumo son distintos, desde la forma como se envuelven las galletas, los limones en el súper, y sobre todo pensemos que ahora en China estamos inmersos de lleno en la economía digital. Entonces, ojo, por eso es importante la vinculación del Estado de Sonora con las plataformas digitales con Alibaba. Ojo, no es que no puedan traer productos mexicanos a China, al este de China, sin que estén en una plataforma digital, pero la forma como se realizan las transacciones B2B, B2C, etcétera, en China es ahora esencialmente a través de plataformas digitales. Eso es otro factor que hay que tener en cuenta. Podemos regresar a esto después. No sé si hablé ya de la CIE. La CIE es otro espacio de oportunidad muy importante. ¿Qué es la CIE? Pues la CIE es la Exposición Internacional de Importaciones de China. Es la muestra más importante, el símbolo más importante de la apertura comercial del presidente Xi Jinping. La primera edición fue en 2018. México fue país invitado de honor y tuvimos también un pabellón empresarial. En todas las ediciones, han pasado 3, hemos participado. El año pasado, por la situación de la pandemia, fue una circunstancia especial y fue un formato híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que fue online y que fue presencial. Después hablaremos de las restricciones, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? La presencia de México en la CIE, que tenemos aquí más de 5,000 empresas de todo el mundo y compradores de todo China, pensando en adquirir desde calcetines para bebé hasta barcos, pasando por aviones, créanme, todo hay ahí. El espacio físico donde se instala la CIE equivale a 6 veces el Estadio Azteca.
sea, es de verdad un espacio colosal. Nuestra presencia como México se ha concentrado en el sector agroalimentario. Eso está muy bien. La balanza agroalimentaria ha crecido. Tengo entendido que ya rebasó, tenemos superávit, rebasó los ingresos petroleros. Está muy bien, pero pensemos en todo el espacio de oportunidad que hay allí para exhibir, para traer otro tipo de productos que tengan más valor agregado y que sean más sustantivos como componentes en las cadenas globales de suministro entre México y China. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es hacer una presencia consolidada. Es decir, no que se presente el estado de tal o la empresa tal, sino estar todos juntos, gobierno federal, gobiernos estatales, empresas, en un espacio consolidado. Créanme, así, en la experiencia que tenemos de estos 3 años, esa es la forma de llegar de una manera más contundente. Voy a tocar rápidamente el tema de la inversión extranjera. Si quieren, después lo podemos abordar en el espacio de preguntas. Y luego vamos a pasar a hablar sobre las restricciones para entrar a China, que tiene mucho que ver con el tema de la CIE, de la Exposición Internacional de Importaciones. ¿México es atractivo para la inversión extranjera china? Por supuesto que sí. ¿Hay un espacio de oportunidad en este momento? Claro que lo hay. Y les voy a decir por qué. Y esto, créanme, no me lo estoy inventando, se los digo a partir de experiencias y de muchas reuniones con empresarios, con inversionistas chinos. Primero, que les llama la atención nuestra ubicación geográfica. Vecindad con Estados Unidos, América Latina, el espacio atlántico, la ventana hacia el Pacífico. Pero también una cosa muy importante es nuestra red de tratados de libre comercio. Tenemos 13 acuerdos de libre comercio con 52 países. Eso es muy atractivo. Hay que saber presentarlo. Hay que decirlo, hay que subrayarlo en nuestras conversaciones con la clase empresarial china. Otra cosa, la proveeduría mexicana es de buena calidad y tenemos recursos naturales, mano de obra capacitada, tenemos una buena planta industrial y voy a mencionarles 3 cuestiones que en la óptica del inversionista chino son muy importantes, porque no es lo mismo en sentido inverso, es decir, cuando vienen inversiones extranjeras a China. Pero a ver, una, no hay restricciones para la inversión extranjera directa en el sector de manufactura. En China hay una lista que le llaman blacklist de sectores que están cerrados a la inversión extranjera. Eso a los chinos les llama la atención, que en México no hay restricciones. No hay restricciones para control de cambio y una tercera fundamental, la propiedad de la tierra. Ellos pueden comprar tierra a perpetuidad, cosa que tampoco puede suceder en China. Aquí hay formatos diferentes, pero muy exitosos. Repito, no quiero decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes usos y costumbres. Y en China, las empresas, muchas arriendan, muchas tienen una especie de compraventas, pero creo que son entre 50 y 70 años. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, gobiernos locales, empresarios, etcétera, a los inversionistas chinos les cuesta mucho trabajo entender el federalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Los niveles que tenemos de administración pública federal en México, lo municipal, lo estatal, lo federal. Si presentamos proyectos consolidados, en donde ellos entiendan quién provee los servicios, cuáles son los incentivos que van a tener, y esto esté integrado, es mucho más fácil que lo entiendan. Pensemos que China es un país donde todo se resuelve de manera vertical y donde la línea entre lo público y lo privado es muy difusa. Para continuar, me voy a referir, me están pasando una nota, la empresa Hisense anunció hoy una inversión en Nuevo León por $260 millones.
para que vean que sí hay interés. Una recomendación antes de pasar al siguiente, a la última parte de esta presentación. No nada más de inversión china, sino de cualquier tipo de inversión productiva a México. Pensemos en que sean inversiones de calidad. Hay que observar el tema de, por favor, los estándares laborales y sobre todo las reglas medioambientales. Eso sería también una recomendación de mi parte. Ahora, hablábamos de la CIA, hablábamos de este flujo que en 2018 y 2019 fue intermitente de empresarios y estudiantes mexicanos a esta región de China. ¿Qué está pasando en este momento? Y créanme que es muy difícil para nosotros manejarlo porque recibimos constantemente mensajes, llamadas, comunicaciones de empresarios que quieren venir. En este momento no es posible o es muy difícil. Desde el 26 de marzo de 2020, el gobierno chino anunció la suspensión de todos los visados y permisos de residencia, con lo cual hubo mucha gente que incluso se quedó fuera y sigue fuera sin poder regresar. A partir de septiembre se empezó a abrir un poco y fueron regresando algunas personas, sobre todo empresarios y también casos de reunificación familiar, pero muy contados. ¿Y cómo es este procedimiento? Es un poco complejo. Resulta que la persona que quiere venir a China tiene que tener una carta de invitación expedida por una empresa. La empresa lo invita y hace unas gestiones ante las autoridades locales y las autoridades locales mandan avisar a la Embajada de China en México, en este caso, que la persona Pedro Pérez puede venir a China porque ha sido invitado. Evidentemente, esto tiene un plazo muy definido y muy importante, sobre todo viajeros provenientes de México. Se piden las 2 pruebas del COVID-19 en el lugar de origen y, ojo, en el lugar de tránsito. Como no tenemos vuelo directo, teníamos un vuelo directo de Aeroméxico, pero lo perdimos y lo perdimos antes de que empezara la pandemia. En este momento sabemos que el aeropuerto que está habilitado, el único aeropuerto que está habilitado para tener estas 2 pruebas también in situ, es el aeropuerto de Frankfurt. Pero ¿qué sucede? Que hay muchos países de Asia que tienen la misma medida, además de muchos chinos queriendo ingresar a este país, y los servicios médicos están saturados, con lo cual hay gente que permanece hasta 3 días en el aeropuerto sin posibilidades de tomar el vuelo porque necesitan los resultados de la segunda prueba y la autorización de la Embajada de China que se encuentra en Alemania para poder subir al avión. ¿Qué sucede? Bueno, subes al avión, llegas a Shanghái. El aeropuerto es un espacio sanitario de máxima seguridad. Desde el momento en que se toca piso, tierra en China, hay una especie de pruebas y filtros para identificar a las personas que vienen contagiadas. Es decir, les hacen pruebas en el aeropuerto y las personas son conducidas a hoteles designados que le llaman cuarentena centralizada y en algunos pocos casos pueden hacerla en sus domicilios. En estos hoteles donde tienen que pasar 14 días y ojo, no es una cuarentena voluntaria de que voy a llegar y aquí voy a dormir, pero en la mañana me salgo a comer, a dar la vuelta. No, 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 no. No puedes ni abrir la puerta, literal. Te quedas ahí por 14 días. Si tienes suerte, te hacen un par de pruebas. Si identifica el gobierno chino que hubo alguna persona infectada en el vuelo, entonces puede ser que te manden a otro hotel, puede ser que te manden a un hospital y la cosa se hace más complicada. Ahora, si desafortunadamente la persona llega a tierra china y en el aeropuerto es identificada como positiva, se le conduce inmediatamente a un hospital. Y en el hospital puede permanecer 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas o hasta un mes. Todo esto, todos estos gastos generados de las cuarentenas, de los hospitales, tienen que ser pagados por la persona.
no los paga el gobierno chino. A veces llegan a ser muy altos, sobre todo cuando hubo algún servicio médico. También está muy penado omitir información y puede ser sanción privativa de libertad a las personas que no digan la verdad respecto a sus antecedentes o su situación de salud. Yo creo que con esto yo termino esta presentación. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Estoy lista para escuchar sus preguntas. Qué bueno que están Jimena y Rodolfo también para apoyarme en darles la mejor respuesta que podamos. Gracias de nuevo. Qué honor tan grande estar hablando con ustedes en este momento. Estoy lista para responder sus preguntas. Embajadora, ha sido un gusto escucharte y claro que me consta esa visión que tuviste desde joven, a dónde ibas y verte hasta dónde has llegado, pues me siento sumamente orgullosa. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y dedicación. Y ahora sí, damos el paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y pues nuestra presidenta de Canacintra Hermosillo es la primera, Silvia Álvarez, en la que nos llegan las preguntas aquí en el Zoom. Que gusten preguntar, pero Silvia Álvarez Amaya tiene una pregunta para ti. Muchísimas gracias. Embajadora, antes que nada le agradezco mucho su disposición y su apertura para compartir con nosotros aspectos tan relevantes de su profesión, de su trayectoria y su experiencia en la vida laboral y profesional diplomática. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta y enfocada un poquito a lo que mencionaba de manera general. Considerando que China es uno de los principales países que realizan inversiones en el extranjero a nivel global, la pregunta es, ¿qué recomendaciones tendría para atraer proyectos a Sonora? Gracias. Muy bien. Sí, si les parece, tomamos dos preguntas y luego les entonces, respondo. Licenciada Alma Lustanó Pelat, entonces que te haga la siguiente pregunta y así contestamos las dos. Alma. Bueno, pues primero que nada, un gusto escucharla y es toda una inspiración pues para todas nosotras estarla escuchando. Mi pregunta es, ¿cómo afecta a México el conflicto comercial entre China y Estados Unidos? ¿Y existe la posibilidad de que China entre como socio del TECMEC, ya que es de facto el principal proveedor de importaciones en los tres países que lo forman? Ok. A ver, muy interesantes y muy oportunas las dos preguntas. Respecto a la primera, Silvia, proyectos de inversión extranjera directa a Sonora. A ver, mi recomendación, desde la perspectiva de una persona que escucha a los empresarios chinos, a las autoridades mexicanas, que conoce un poco la realidad de los dos países. Yo creo que hay que tener los proyectos muy definidos, consolidados y hacer lo que decía hace un momento, deslindar muy bien los servicios que ofrecen o que incluye cada proyecto. Agua, energía, etcétera, es muy importante para los chinos. Y definir también los incentivos fiscales que ofrezca el gobierno estatal o las ciudades. Esto es muy importante. Definir el proyecto y sobre todo también mencionar lo que decía yo, la opción de la compra a perpetuidad de la tierra. Eso es muy atractivo para los chinos. Entonces, si haces una presentación por proyecto, donde deslindes bien de qué se trata, cuáles son las ventajas que se ofrece, sobre todo ustedes que están allí en la megaregión Sonora, Arizona, ustedes tienen un atractivo per se muy importante. Eso hay que decirlo. Hay que hablar de lo local, pero hay que también destacar la importancia que México tiene acceso preferencial a 52 países del mundo a través de su red de acuerdos de libre comercio. En pocas palabras, yo creo que eso serían algunas recomendaciones generales. Por supuesto, yo sugiero siempre estar vinculados en contacto con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía.
Si hacemos este triángulo o este cuadrado entre gobiernos estatales, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía y representaciones de México en el mundo, estoy segura que los resultados se van a multiplicar. De la pregunta de la licenciada Lostanao, ¿cómo afecta a México la disputa comercial? Es importante que yo les diga, yo no soy economista, yo soy en términos coloquiales practitioner, o sea, soy una persona que practica. Es un tema en el mundo, la disputa comercial. Mi opinión personal, no es de la Secretaría, no es del consulado, mi opinión personal es que la disputa comercial es disruptiva a nivel global. O sea, que sería óptimo, sería mejor que estos dos gigantes económicos tuvieran un mejor relacionamiento para la economía global y más para una etapa de recuperación post-pandemia, como mencionaba Rodolfo. Pero ya en lo particular, hacia México, yo creo que tenemos espacios de oportunidad, porque sí están muy peleados, créanme, o sea, yo lo veo, sí están muy peleados. Entonces, sí puede haber interés de relocalizar empresas chinas en Sonora o en México. Tuvimos recientemente una reunión con inversionistas chinos que tienen un parque industrial en Nuevo León, y le preguntaba yo directamente, sí hay interés. Entonces, puede haber ahí un espacio de oportunidad interesante en este momento. Que se vincule China al TEMEC y no, eso creo que la persona correcta para responder quizás sea Rodolfo o quizás sea la Secretaría de Economía, pero yo en este momento no lo veo y no lo creo. Espero haber resuelto de alguna forma. Muchísimas gracias. Está la doctora Margarita Bejarano, directora general del Clúster Minero. Ella te gustaría hacer una pregunta. Margarita, el micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Carola. Felicidades, Silvia, Carola, Alma, por esta interesante charla y muchas gracias, embajadora, por compartirnos generosamente el día de hoy. Cuando empecé a escucharla hablar, no pude evitar recordar un texto que leí hace algunos años de una anécdota de la periodista Rosana Fuentes Verain, que escribió en el libro de Denise Dresser, Gritos y Susurros, un artículo que se llama Analfabeta y Mujer. Y ella, pues, en esa anécdota narra cómo se sintió en su primera misión a Japón en 1993 para entrevistar a empresarios japoneses del sector automotriz. Obviamente Rosana no es analfabeta, es una mujer educada, muy educada, que tiene estudios en Estados Unidos y en México, pero ella se sintió así, no solamente por el tema del idioma diferente y del alfabeto, sino también porque el género era pues una barrera muy fuerte y le costó mucho trabajo entrevistar a los empresarios porque siempre le estaban cuestionando y estaban anteponiendo la capacidad de ella para hablar de temas en un país que hoy por hoy todavía considera que las mujeres no tienen opinión. En ese sentido, ¿qué representó para usted? Digo, han pasado 30 años de esa anécdota, ¿no? Pero ¿usted ha sentido que ha tenido que esforzarse más por ser mujer en China? Y si en su experiencia diplomática encontró alguna diferencia entre esta cultura y otras. Y por último y brevemente, si nos pudiera hacer alguna recomendación hacia el sector minero que está buscando inversiones, por lo menos en Sonora, 2 proyectos actualmente tienen inversión china y aunque ya nos ha dado algunas recomendaciones y sugerencias, si hay algo particular para el sector minero que nos pueda recomendar. Y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Gracias. ¿Quisieras alguien más, Lorena? ¿Sí? ¿Otra pregunta o contestas a Margarita? Si quieres otra pregunta. Sí, está el ingeniero Alfonso Reina Villegas, presidente de CEMIC Sonora. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Embajadora, yo agradezco mucho sus palabras. Me da gusto conocer a alguien que está en Shanghái porque mi hijo Alfonso es profesor
Él es físico y es profesor en una escuela en Tianjin. Traté de que se conectara, pero yo creo que está dando clases ahorita. Mire, la Cámara de la Construcción buscando que el Estado pueda tener infraestructura con una estrategia de largo plazo que nos coloque en otro nivel desde el punto de vista económico. Ha pensado que el movimiento económico que hay entre China y los Estados Unidos es muy importante. Consideramos que nosotros en Sonora podemos tener un corredor de manejo de importación y exportación de excelencia, logrando tener un corredor manufactura, por decir, entre Guaymas y Nogales, Sonora, junto con la megaregión de Arizona. Y estamos tratando de promover un proyecto para ampliar el puerto de Guaymas en la sección de contenedores y con esto lograr que el Estado entre a otro nivel, aprovechando que parte de la carga que está llegando a Long Beach pueda pasar a través de nuestro estado, pero tratando de generar, como le digo, un corredor de manufactura. En ese sentido, nuestra solicitud, más bien usted, es lograr contactarnos con gente en Shanghái que son gente que opera y maneja carga para poder presentar el concepto de inversión y concepto de proyecto que tenemos aquí en nuestra Cámara de la Construcción, con el objeto de poder lograr a través del tiempo una inversión de asociación en participación junto con el Estado de Sonora y inversionistas locales para la modernización del puerto de Guaymas. Para nosotros sería muy interesante conocer inversionistas chinos que manejan toda la logística de carga y que pudieran estar muy interesados en eso en nuestro estado. Muchas gracias. A ver, sí, muchas gracias también a Margarita y al señor Reina por sus preguntas. A ver, Margarita, sí, siempre hay momentos difíciles por ser mujer en la carrera diplomática y en todas las profesiones, pero esta no es la excepción. Pero no nada más es fuera de nuestro país, también en México, también en México. Sí, 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 eso es incuestionable. Por eso Jimena lo mencionaba y me parece muy relevante decirlo. El canciller Ebrard y la subsecretaria Marta Delgado se han comprometido en la formulación de una política exterior feminista. ¿Y qué significa esto? No nada más significa llevar a todos los foros internacionales el tema de género y que en todos los instrumentos internacionales se comente el tema de género y esté considerada la paridad, la equidad, fuera los tratos de discriminación, de hostigamientos, etcétera, sino también al interior de la Secretaría, que haya ciertas normas para evitar cualquier situación de discriminación, de maltrato o de hostigamiento hacia las mujeres. Eso me parece bien importante. Claro que me han pasado situaciones chuscas. En diciembre, por ejemplo, había un evento muy grande de presentación de una plataforma virtual, que eso pues aquí es como algo pues que llama mucho la atención. Y llegué yo y le pedí a un amigo que me acompañara. Entonces todo el vestíbulo del hotel estaba lleno de vendedores mostrando sus productos y salían los organizadores a recibir a los cónsules que estábamos llegando. Entonces alguien dijo, cuando llegamos mi amigo y yo, cónsul de México, y todos se fueron con mi amigo. O sea, todos. Nadie pensó que era yo la cónsul de México. Y entonces fue un momento chistoso porque le hacían preguntas y le decían, pero eran tantos que no me dejaban a mí acercarme, o sea, lo rodearon literalmente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, esta es una anécdota a lo mejor poco simpática, pero hay otras no tan simpáticas que sí pasan. Por eso el tema de la política exterior feminista y este discurso que está llevando la subsecretaria Delgado, el canciller, en todos los foros, en todos los momentos, de verdad es fundamental.
Y a mí, en lo personal, me emociona mucho porque veo muchas diplomáticas jóvenes, muchas, y que sigan llegando más. Y yo no quiero que pasen, no quisiera que pasaran las situaciones difíciles que yo tuve que enfrentar. Sí. Muchas Bueno. gracias por su respuesta. Gracias, Margarita. Al señor Reina. A ver, me daría mucho gusto conocer a su hijo, por favor. Le voy a pasar a través de la licenciada Sandoval el email del correo electrónico del consulado, se lo voy a pasar a todos para que se ponga en contacto con nosotros. Me encantaría conocerlo. Yo voy con frecuencia a Nanjing a visitas de trabajo. Lleva más de 5 años allá. Pues muy bien. En relación al corredor de manufactura, a ver, vuelvo al tema de esta especie de cuadrado virtuoso que yo creo, en mi opinión, que es lo más conveniente. Yo le sugiero, señor Reina, que hagan un proyecto muy concreto, muy consolidado y lo presenten a través de la Dirección General de Impulso Económico Global y del área correspondiente de la Secretaría de Economía para que se instruya a la embajada en Beijing y a los consulados de buscar empresas, posibles empresas interesadas. No tenemos por qué quedarnos en esta región. Quizá en Beijing, quizá en el sur de China hay empresas más específicas que pueden apoyarle. Yo creo que esa sería mi recomendación. Muchas gracias, embajadora. Muchísimas gracias a los dos. Y tiene una pregunta el contador público, empresario Mario Sánchez Ruiz. Creo que está en el Zoom. Sí. Aquí está, ya. A ver, levanta la manita para localizarte. Okay. Gracias, ahí vamos buscando. Adelante. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carola, y felicidades por tu trabajo. Sin duda sé que a donde vayas vas a seguir haciendo lo mejor de tu capacidad y tu esfuerzo, siempre lo dejas plasmado. Gabriel, a ti también te felicito por tu trabajo al frente de la Canacintra estos años que estuviste. Igual te deseo lo mejor en tu nueva encomienda. Y a Silvia, pues, nueva presidenta, pues le deseo el mejor de los éxitos y ojalá que puedan seguir trabajando de la mano todos juntos. Y Lorena, pues primero muchas gracias por darnos esta plática, por darnos este tiempo. La realidad que para los empresarios siempre es muy importante escuchar la voz de alguien de nosotros, sobre todo como bien lo dices, y qué bueno que estás hermanada con nuestro estado. Aquí está Sisi, tu hermana, viviendo en Sonora y eso, pues yo creo que nos abre muchas puertas. Y la verdad que la pregunta que tengo es, estamos viendo un contexto nacional en este año, donde es un año muy complejo, o sea, poco atractivo lo vemos nosotros como mexicanos para nuevas inversiones, la desaceleración económica a causa de la pandemia, el encono nacional por las nuevas elecciones que se vienen ya en junio, un sombrío Estado de Derecho con tantas modificaciones a las leyes existentes que vulneran la certeza jurídica, que es lo primero que nosotros vemos como empresarios, tener certeza de que nuestras inversiones y las condiciones van a permanecer por un tiempo razonable. Los altos índices de inseguridad que existen, todos esos son algunos elementos que vemos nosotros como mexicanos que de repente es complicado de que algún empresario extranjero pudiera venir a México. Sin embargo, la realidad es que, como bien lo dices, hay inversiones como la que se estableció en Monterrey, esta empresa que está haciendo, creo que son electrodomésticos y que va a generar 7,000 empleos directos y fueron como $250 millones. La realidad que eso pues, nos estimula. Entonces, ¿qué ven los chinos? Aparte de esta frontera tan maravillosa que tenemos con Estados Unidos, ¿qué ven los chinos en México, en Sonora, como para poder nosotros pensar en que van a seguir pensando en invertir? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como adicional a lo que ya nos comentaste ahorita? Pero siéntate porque no ha terminado. Ya terminó todo. Y la otra. ¿Alguien cerrar el micrófono? Okay. Ahí está. Adelante, Mario.
Ya no lo escucho. Mario, ¿está apagado tu micrófono? Ahí está. Okay. A ver, disculpa. No sé dónde nos quedé, pero bueno, digo, la otra pregunta era que sí que les preocupaba a los chinos a la hora de querer invertir en nuestro país. Porque, por ejemplo, aquí en Obregón había una planta donde había más de 3.500 trabajadores directos de una planta textil que ya se va a partir de este mes, ya cierra sus puertas definitivamente. Puedo entender que a lo mejor el costo de la mano de obra ya no es tan atractiva como lo era antes, pero a final de cuentas yo creo que sigue habiendo oportunidades. O sea, básicamente así eran mis preguntas, Lorena, y gracias por tu tiempo. Gracias, Mario. ¿Quieres contestar o alguien más? Porque Mario, son como 3 preguntas ahí, o le pedimos, está levantando la mano el ingeniero Gabriel Cepeda, expresidente de Canacintra Hermosillo, mi ex jefecito, ahí está en el chat levantando la mano. Adelante. Gabriel. Gracias, Mario. Muchas gracias. La verdad, me siento muy orgulloso de verlas a todas tan dignamente representando al sector empresarial. En Canacintra está prohibido no darle la oportunidad a las mujeres, y para muestra, vean ustedes, la pantalla está llena de ellas, y yo me siento muy orgulloso de formar parte de ese empuje, de decirles que sí se puede y que pierdan cualquier tipo de miedo. Yo felicito a todas, las veo muy dignas, muy bien representadas, y creo que lo único que puedo ver hacia enfrente son puros éxitos. Saludo con mucho gusto a la licenciada Lorena Larios. Lorena, en el mes de octubre del 2020 teníamos un viaje planeado para visitarte allá en tus oficinas. El COVID no nos lo permitió, pero creo que por este medio podemos platicar, y las puertas siempre van a estar abiertas para recibir a mujeres de valor como tú. Yo te felicito mucho por tu trabajo. Me da mucho gusto poder tener esta charla, y creo que las cosas buenas siempre están para enfrente. Saludo también a Mario, me da mucho gusto saludarte, Mario, amigo, y al ingeniero Reina, y en general a todos. Yo me siento muy contento de que Canacintra siga cerrando lazos, que siga extendiendo sus proyecciones, y creo que siempre para enfrente lo que podamos visualizar lo vamos a poder lograr. Carola, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias, amiga. Encantado de estar este tiempo, como hemos sido amigos toda la vida. Tú sabes que mi familia y todos los que te conocemos siempre te respetamos y reconocemos tu trabajo. Yo me dedico mucho a la construcción y en general tengo una pregunta ahí que me llama la atención, y me gustaría mucho saber si hay una respuesta para el tema del acero. Yo manejo mucho el tema metalmecánico, y siempre que se escasea el acero en México, la palabra o la frase que se menciona es que los chinos lo acapararon. Entonces, dicho así, ¿no? Sin el afán de nada. Entonces, yo creo que algo se puede hacer de trabajar en un mercado que es de México y China. Yo conozco 3 edificios aquí en Hermosillo que se compraron en China y se trajeron para simplemente instalarse, aprovechando la innovación que existe de que ahora tú puedes fabricar algo nada más con las dimensiones y embarcarlo a cualquier sitio del mundo. Entonces yo quisiera saber qué pasa con el mercado mundial del acero y qué papel juega China en ese mercado mundial, y sobre todo, qué proyección pudiera haber con México para hacer negocio a corto plazo. Nos interesa mucho porque en esta escasez que ha habido del acero, los precios en la localidad, en todo el país, se han incrementado en el 40% aproximadamente de enero del 2021 a la fecha, en 2 meses. Entonces, eso obviamente afecta mucho a todo lo que se fabrica de acero, y sobre todo al tema de la construcción y de las proyecciones que cada quien tiene para hacer inversiones. Entonces, me gustaría saber sobre ese tema.
Me da mucho gusto saludarlos y yo siempre me reitero a la orden. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien, Lorena, te escuchamos. Quiero decirles que todas las preguntas que me han hecho son excelentes. De verdad, me encanta, me están haciendo pensar mucho, lo cual es muy bueno. Me gustaría tener todas las respuestas, pero no las tengo todas porque en algunos casos, como estos dos últimos de Mario Sánchez y de Gabriel Cepeda, no es competencia directa de este Consulado General o de la Cancillería el tema, pero sí tengo alguna idea y con mucho gusto les voy a compartir algunas reflexiones al respecto. Primero a Mario Sánchez, pues muchas gracias por darme la bienvenida. Yo voy con mucha frecuencia, bueno, no pude ir en diciembre por las circunstancias difíciles para viajar, pero siempre estoy cerca de Obregón porque ahí está mi hermana y mi cuñado y mis sobrinas. La inversión extranjera directa bajó a nivel global, se desplomó a nivel global. No es que sea el caso de México un caso importante de como tomarlo de ejemplo que bajó. No, yo creo que estamos en un momento de la economía mundial difícil. Por eso hablábamos de recuperación económica y de instrumentos como plataformas de comercio, como puede ser la CIE, que pueden ser importantes en este tema de la recuperación económica, a la par de muchas políticas públicas que asume el gobierno de México, que tienen que ver con acero, que tienen que ver con barreras no arancelarias, que tienen que ver con prácticas desleales, que asume México en los organismos internacionales como el Grupo de los 20, como la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Miren, esto creo que es un poco para las dos preguntas. México es un país muy activo en todos estos temas. Yo recuerdo cuando yo estaba en Bruselas hace 3 años, el secretario de Economía iba con frecuencia para hablar con sus contrapartes europeos sobre temas de acero. Yo sé que el acero es un elemento esencial que puede ser muy disruptivo en las cadenas globales de valor, porque China produce la mitad del acero del mundo y además también es un gran consumidor de acero del mundo. Entonces, lo que China haga o deje de hacer en materia de acero puede ser muy disruptivo y afectar a otros países, como en este caso México. El tema de la infraestructura aquí es algo impresionante. Menciono el tema porque tiene que ver mucho con el acero y con el litio también que ustedes tienen. Y pasa por muchos campos que tienen que ver también con este proceso en el cual está inmerso China de reconversión industrial y una transición que están haciendo, que va lenta, pero va, en el tema de energías limpias, en cumplimiento de los acuerdos de París, etc. Respuestas puntuales a sus preocupaciones no las tengo porque no están en mi competencia. Pero, por ejemplo, de lo que decía Mario Sánchez, ¿qué ven los chinos en Sonora y qué les preocupa? Yo cambiaría un poco allí y yo diría, ¿qué queremos que vean los chinos en Sonora? O sea, y vuelvo al tema de la presentación de los proyectos. Miren, cuando uno está en el exterior y te presentan una cosa, los chinos, los belgas, los franceses, los americanos, para México, tenemos una forma de decir, vamos a tropicalizarlo para que nuestras autoridades en México lo comprendan, lo dijeran. Yo creo que tenemos que tropicalizar nuestros productos para inversionistas chinos. Nuestros productos, nuestra forma de vender, nuestra forma de hacer negocios, tenemos que ajustarnos a los parámetros chinos. Es más fácil que lo hagamos nosotros a que lo hagan ellos. Y hay una competencia durísima de todos los países del mundo por entrar al mercado chino, por inversión extranjera china, etc. Tenemos muchas ventajas. Tenemos que acomodarlas mejor y saber presentárselas de una forma atractiva.
ahí en este tema, reitero, yo creo que Impulso Económico Global, Secretaría de Economía, pueden ser un componente que puede ser muy útil para la presentación de los proyectos. ¿Qué les preocupa a los chinos? Pues lo mismo que nos preocupa a los mexicanos, a los franceses cuando vamos a invertir en otro país. Pues el tema de la tenencia de la tierra, la legalidad, por ejemplo, la legalidad en China es un marco legal radicalmente diferente al nuestro. Aquí no existe un código civil como tal, por ejemplo. Son normativas, lineamientos generales, etcétera. Les preocupa entonces el tema de la tenencia de la tierra, el tema de los servicios, que haya suficiente agua, energía, el tema de la energía les preocupa a los chinos mucho. Cubiertos estos flancos, podemos multiplicar nuestro atractivo y sobre todo regreso pensando en un estado como Sonora con estas particularidades que tienen, pues que pueden jalar mucho interés. También de lo que decía el licenciado Cepeda de la Canacintra, pues sí, que yo coincido contigo, qué maravilla tener un liderazgo femenino en la Canacintra. Tengo entendido que en más de 70 años no haya habido una presidenta mujer, una directora general mujer. Esto suma mucho al empresariado sonorense, perdón. Entonces, muchas felicidades por esto también. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues hay muchas preguntas, levantaron muchísimas personas la mano, pero pues recuerda que por cuestión de tiempo quizás no podemos abrir el micrófono a todos, pero agradecemos a todos su participación. A José Joaquín Mendoza había preguntado, pero creo que está más o menos la pregunta respondida de cómo están las mujeres, o si tienen las mujeres, aplican los derechos humanos en China, un poco lo que has dicho, ¿no? Si tienen derecho. Y obviamente, pues sobre tu labor, que ya nos hablaste tanto, que es esa manera de acoger a todos los empresarios que ibas, a todas las delegaciones que has tenido allá representadas, ¿no? De diferentes estados, y tú les pones la mesa para que hagan negocio. Eso es muy importante, que era la misión que teníamos el año pasado de ir, ¿no? Como estado con toda una fuerza empresarial a proponer a China y que dieran y dar a conocer todos los productos que se manejan en Sonora, ¿no? Ir con una gran delegación. Creo que quedamos pendientes, pero agradecemos la apertura, sobre todo que tiene la embajada. Es un ejemplo para todos nosotros, la sencillez, de la humildad, tu grandeza como mujer, de esta apertura. No, pues es que lo tengo que decir, desde el primer momento en que la contactamos, ¿verdad, Silvia?, para poner esta videoconferencia, fue un momento de sí, claro que sí, cómo no, encantada, feliz, y eso es un gran aprendizaje y una muestra de esta parte que tú hablas del servicio, de hacer que las otras personas, de impulsar, de que crezcan, de ayudarlos y poner tu granito de arena con toda esa visión desde niña que tuviste, de ayudar a los otros a crecer en su vida, en su negocio, y obviamente que les cambie la familia y con ellos la vida de muchísima gente que le dan empleo, y obviamente les cambia la vida. Y eso es poner mi granito de arena en el mundo. Así es, Carol, así es. Aquí estamos convencidos. Tengo que decir algo, yo tengo un equipo fantástico de trabajo, de colaboradores. Somos pocos, pero hacemos mucho. Y de verdad, no, el mérito no es mío, es compartido con ellos. Y también tenemos un staff chino que nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Les quiero mencionar 3 últimas cosas porque veo las preguntas y porque también sé que eso le interesa a muchos empresarios y empresarias. La primera, me han preguntado qué pasó desde que ProMéxico pues, suspendió sus funciones. Nosotros teníamos aquí en el consulado, por la importancia económica de Shanghái que les dije, una oficina de ProMéxico. Bueno, desde el primer día que ProMéxico cerró, nosotros asumimos las funciones. Las funciones de representación, de promoción de productos mexicanos, de apoyo a empresas mexicanas, internacionalización de empresas, atracción de inversión extranjera directa. Nosotros lo asumimos con singular pasión e intensidad. Y créanme que nos ha ido muy bien. Les voy a decir 2 cosas padrísimas que hemos hecho.
Bueno, ejemplos, 2 ejemplos. Nos hemos metido de lleno a trabajar con las plataformas digitales, promocionando productos mexicanos. Entonces, hemos transitado de un formato un poco rígido pues de aquí llegó la plataforma Timol y aquí está el aguacate mexicano así en la mano, ¿no? Y el aguacate mexicano pues es el de mejor calidad del mundo. A eventos, bueno, o sea, donde ha habido influencers, donde hay prensa, me he traído a chefs mexicanos, hemos puesto unas mesas divinas mexicanas, no nada más con aguacate, con tequila, con mezcal, con comida mexicana. Nosotros nos vestimos con trajes mexicanos. Bueno, les cuento que la primera vez que hicimos eso, el aguacate fue el segundo producto más, el aguacate mexicano, más vendido en esa plataforma en un fin de semana. ¿Cuánto se vendió, Consul? Más de 500,000 piezas en 3 días. 500,000 piezas de aguacate en 3 días. O sea, se batió un récord. Y bueno, ese es uno de los ejemplos. ¿Qué otra cosa hemos hecho que es innovadora, que es integral para promover a México? Nosotros hablamos de que hacemos una promoción de 3 componentes: cultura, comercio y economía y turismo. Entonces, con eso en mente, estamos en mercados nocturnos, en festivales callejeros, o sea, hemos hecho cualquier cantidad de eventos así, llamamos a los grupos de danza mexicanos, a los chefs mexicanos, nos vestimos con los trajes, estamos en la calle, van restaurantes mexicanos, pero lo más bonito que puedo compartirles es que en 2019 tuvimos el sueño de traer una feria mexicana a Shanghái y lo logramos. Trajimos un mariachi de puras mujeres de Jalisco, teníamos un grupo de baile, tuvimos 5 restaurantes mexicanos, tuvimos 2 puestos de agencias de viajes, como 2 o 3, hasta de lotería había, como 2 o 3 de ventas de artesanías y productos mexicanos. Y fue un evento espectacular. Tuvimos más de 1,500 personas, gratuito. Claro, la comida pues se vendía, pero fue gratuito. Y bueno, pues eso es algo que hicimos, que logramos, que me decían, no, ¿cómo? ¿Estás loca? Pues lo hicimos. Y bueno, me está trayendo aquí el cónsul esto que les quiero compartir, que logramos el año pasado en una de las plataformas privilegiadas de Alibaba. Fuimos uno de los países 2020 de Most Popular Country, vendiendo los productos mexicanos. Entonces, ese trabajo no se ha terminado, al contrario, tiene una gran intensidad, el trabajo de promoción económica comercial. Tenemos áreas en la Cancillería dedicadas a esto y el área de vinculación con gobiernos estatales. O sea, seguimos adelante con todo. Aquí México no se para, no se detiene. No, pues Lorena, me encanta escucharte hablar con tanto entusiasmo, me doy cuenta que es lo que nos apasiona, cuando uno hace, como dices, lo que te apasiona, no cuesta trabajo, al contrario, es un gozo y un gusto. Me da gusto que te hayas vestido de mariachi, que hayas bailado. Aquí una vez el secretario de Economía me dijo, no me vayas a poner a bailar, Carola. Me dijo, o sea, que somos de lo mismo. Así, ¿no? De que uno hace lo que le gusta y es disruptiva y se atreve y rompemos nuestros techos de cristal y nos salimos de la caja para que poder hacer que los otros logren sus sueños. ¿Y por qué no? Así es, podemos, así es. Si Canacintra está aquí con todo ahora sí con todo este impulso, con estas ideas nuevas, con esta innovación, vamos para adelante y bueno, y nos inspira muchísimo tu entusiasmo. Muchísimas gracias por estar allá, por representarnos, por tu historia que nos hace tan, pues que nos toque el corazón. Muchísimas gracias, de veras. Totalmente emocionadas y entusiasmadas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a la plataforma y que hicieron las preguntas. Aquí la embajada nos dejó un correo muy importante, creo que ya lo están pasando ahí en el cintillo, pero si no es con shanghai@sre.gov.mx. Ahí pueden hacerle todas las preguntas que quieran, pueden hacer llegar
todo, de veras que el equipo de la embajadora en Shanghái son una maravilla. De veras, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer honestamente, gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al maestro y a Jimena, al Rodolfo, que se conectaron y estuvieron aquí durante toda la conferencia y nos hicieron este momento para hablar. Muchísimas gracias. A los empresarios que están conectados, a la sociedad civil, a la familia, que es tu familia y que es mi familia, muchísimas gracias. Ahí cuando dijiste la lotería, se conectó la lotería sinaloense, que la Sisi también juega, entonces un día la llevaremos a China, por favor, claro que sí. Y bueno, espero que todos los que participaron en este ejercicio hayan tenido un gran momento y ha sido de su agrado. Muchísimas gracias a Silvia, a la presidenta Canacintra, a Alma Lostonó por este espacio, por haberme permitido llevar este evento al final, hasta el final y dejarme todo este momento y pues saber que me voy con Canacintra en el corazón. Muchísimas gracias, desearles el éxito del mundo a todo este nuevo equipo. Muchísimas gracias. Ahora sí que tú me das mi pase de salida, pero le das la patadita de buena suerte a Silvia y a Alma, que traen un reto por delante, del cual me siento muy orgullosa. Y aquí estoy para lo que necesiten. Pago para que me alquilen, ya saben, yo feliz de la vida, así como Loren, que nos encanta. Entonces, embajadora, muchísimas gracias, amiga querida, muchísimas gracias por esa humildad que demuestras, a toda la familia de nosotros que está conectada desde Manzanillo, desde Guadalajara, desde México, desde toda la República, muchísimas gracias. A Obregón, nuestro segundo corazón, que ahí está también nuestra familia, y pues reconocemos el excelente trabajo que realiza tu equipo, como lo acabas de decir. Muchísimas gracias. Bueno, a Carlos y a María José, que se pusieron las pilas, muchísimas gracias a los dos, a este equipo de Canacintra que hizo posible la convocatoria, a este equipo que está detrás haciendo que la transmisión se lleve a cabo, gracias a Frava Productions, que nos está sacando con toda y nos estamos viendo muy bonitas al aire, aparte, gracias, aquí el productor, y muchísimas gracias, sí, nos está haciendo, ¿no? Y pues gracias por atender la invitación y acompañarme en este cierre de capítulo en mi vida, y me encanta volver a encontrarme contigo en este camino. Lástima que ahorita está cerrada China, si no te dijera, dame trabajo, no me importa, voy y llego allá, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final, Silvia, que quieras dar, por favor? Únicamente reitero nuestro agradecimiento, la disponibilidad que en todo momento tuvo, embajadora, gracias, y esta es su casa. Los industriales de Hermosillo estaremos felices de recibirla aquí y platicar, ampliar la conversación. Muchísimas gracias por todo y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan en los diferentes lugares. Gracias a todos. Lorena, ¿quieres decir unas palabras para despedirnos? Parece ser que la embajadora sin querer se nos desconectó. Muchísimas gracias, maestro Rodolfo, muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión. Buenas noches, espero que haya sido de sagrado, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto. Querida Carola. Ya, ahí está, perfecto. Aquí estoy, perdón, se había ido la transmisión. Yo de verdad quiero de nuevo agradecerles a Canacintra, en particular a mi querida amiga Carola Sandoval, por esta invitación, que he tenido el gusto de compartir la despedida contigo. Muy buena suerte, yo estoy segura que te va a ir bien en todo lo que emprendas y ya estoy segura que ya estás pensando cosas porque no te vas a quedar con los brazos cruzados. Quiero saludar de nuevo y agradecerle a los empresarios, empresarias de Sonora, un lugar que yo quiero muchísimo. Qué honor de verdad estar con ustedes, y saludar también a mi queridísimo Manzanillo y a mi mamá y a mis hermanas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Buenas noches, buenos días Shanghái, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.